Empezamos con Águeda, que es una, bueno, que la compañera es de la cooperativa Garúa, y bueno, nos viene a hablar de, bueno, de un proyecto, pero nos va a hablar de varias cosas. En un principio venía a hablar de alimentar el cambio, que es comedores escolares saludables, pero bueno, nos va a dar así unas pinceladas de varios proyectos que llevan en este sentido, ¿no? Y sin más por la tardanza y porque sobre todo Águeda tenía prisa porque ya estamos viendo a su peque, que si no me equivoco es África, por lo que he pillado así de refilón, por ahí danzando pues para poder dejarla. Pues muchas gracias, Águeda, por poder dedicarnos este ratito. Hola, buenas tardes. Vale, voy a intentar ser muy concisa. Estamos muy poquita gente, incluso estaba yo pensando que a lo mejor alimentar el cambio lo conocéis ya las personas que estáis aquí, igual como que paso muy por encima de él, ¿vale? Bueno, voy a ser muy concisa y si eso me preguntáis. Alimentar el cambio es un programa que presentamos a financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso en 2016 para trabajar con coles públicos el tema de la alimentación saludable y sostenible. Entonces, trabajamos con 8 coles y con 2 escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Y lo que hicimos, bueno, pues un trabajo comunitario, digamos, a nivel de comunidad escolar, de educación para la salud y ambiental, porque al final cuando trabajas alimentación estás trabajando un montón de cosas y desde el punto de vista ambiental es súper interesante porque es un eje de trabajo muy complejo, muy completo, que te permite tocar un montón de cosas, ¿no? Desde cambio climático hasta pesticidas, desde disruptores hormonales hasta extinción de anfibios, desde proximidad, alimentos kilométricos, agricultura petrodependiente, un montón de cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, el eje de la salud, ¿no? Entonces, lo que hacíamos en este programa era proponer a los coles y escuelas que hicieran mejoras en su menú, mejoras desde un punto de vista de equilibrio nutricional, bajar proteína animal, subir proteína vegetal, trabajar la proximidad. No pretendemos que nadie viva de la huerta de Madrid, porque sabemos que eso sería muy complicado, muy pobre, pero sí por lo menos evitar los alimentos kilométricos, ¿no? Y trabajar la sensibilización en tema de distancias recorridas, ¿no? Por otro lado, el tema de la temporada. En restauración colectiva nadie trabaja con productos de temporada, entonces les propusimos trabajar sus menús para tener una parte del año de menús con verduras de huerta de verano y otra parte del año con verduras de huerta de invierno. Y esto ha sido posiblemente la revolución más grande que hayan hecho en sus menús. Meter lombarda, meter coliflor, meter remolacha, verduras con las que no estaban acostumbrados, ¿no? Acostumbradas a trabajar. Por otro lado, el tema de producto ecológico, que suele ser... Bueno, las escuelas infantiles hicieron una apuesta muy grande y metieron una parte muy importante de su materia prima en ecológico, pero en general los coles, como te toca negociar con la empresa que lleva el comedor, que pone al equipo de cocina, que pone a los monitores y monitoras de sala, que pone la materia prima, que hace los menús, ¿vale? Y que vigilan también todo ese tiempo de comedor, el tiempo de patio y tal, todo eso es responsabilidad, digamos, de la empresa de comedor, ¿no? Bueno, pues al final esas empresas han firmado unos contratos con los centros escolares en los que en absoluto se contemplaba ni meter temporada, ni meter producto ecológico, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que te van esquivando como van pudiendo, van dando respuesta a pequeñas cositas, pero es muy difícil obtener de ellos un compromiso un poco serio, ¿no? Entonces, al final, este es un programa que nos ha dado resultados muy dispares. Hay centros escolares donde han hecho cambios súper interesantes y bastante profundos, y sin embargo hay otros donde ha quedado en cosas anecdóticas, ¿no?
Claro, para poder hacer todos estos cambios, tú tienes que explicar a toda la comunidad educativa por qué. ¿Por qué reducir proteína animal? ¿Por qué meter más legumbre? ¿Por qué productos de temporada? ¿Por qué proximidad? Y todo eso se ha hecho a base de actividades de sensibilización. Con alumnado, teníamos talleres en aula, con familias, con profesorado, cuando nos han dejado, que ha sido pocas veces, y luego había como una comisión de alimentación o grupos motores que le llamábamos, que venía a ser un poco pues el equipo de personas, pues donde está cocina, donde hay familias, donde está dirección también o jefatura de estudios, y con ellos ir un poco revisando qué cositas se podían ir haciendo en el menú. Porque tampoco puedes llegar tú diciendo ahora vamos a comer así. Tiene que ser, bueno, pues empezar a proponer y que ellos y ellas mismas vayan marcando qué tipo de mejoras pueden asumir. Y en qué plazos también, ¿no? Y todo esto teniendo en cuenta pues esa negociación con la gestora de comedor, ¿no? Con la empresa gestora. Entonces, bueno, en ese sentido es un trabajo interesantísimo y vas trabajando una cultura alimentaria a nivel de comunidad escolar, ¿no? Pero bueno, como he dicho, con resultados muy dispares, ¿no? Entonces, quería yo conectar esto con otro proyecto en el que estamos trabajando ahora, bajo el paraguas de CERAI, que es una organización originalmente en Valencia, que tiene sede en Madrid. CERAI es el Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional. Trabajan muchísimas cosas de agroecología y entre ellas temas de comedores ecológicos. Entonces, con CERAI presentamos un proyecto al Ayuntamiento de Madrid porque desde 2016, en 2015 creo que se firmó el Pacto de Milán, y en 2016 se empezó a trabajar una estrategia alimentaria en la ciudad de Madrid. Y entonces, una de las maneras en que eso se ha materializado ha sido a través de los pliegos de las escuelas infantiles municipales. Las escuelas infantiles de 0 a 3 añitos en Madrid pueden pertenecer o bien a la red de la Comunidad de Madrid o bien a la red municipal, ¿vale? Entonces, esta red municipal, dependiente del ayuntamiento, por tanto, hizo una apuesta por hacer una serie de mejoras en ratio, en salarios y también en alimentación. Entonces, lo que hicieron fue marcar en los pliegos una serie de pautas de obligado cumplimiento, de manera que las empresas, puesto que son escuelas de gestión indirecta, entonces las empresas licitan. La empresa, una vez que presentaban sus proyectos, bueno, pues ya metían, digamos, en su compromiso, en su proyecto, metían esta parte de alimentación. Con lo cual, cuando empieza a funcionar la escuela, ya entras con un compromiso. Ya no tienes que ni convencer a nadie, ni vender ni ninguna moto, sino lo que haces es que llegas a una comunidad educativa que tiene que hacer una serie de cambios y que están muy receptivos y receptivas, digamos, a tu apoyo, ¿no? Entonces, con estas escuelas infantiles igualmente estamos trabajando con las familias, estamos trabajando con la educadora. Hay una pequeña comisión de alimentación que le llamamos grupos motores, que son los que hacen el seguimiento de todas las cosas que se van haciendo en la escuela y en particular las que trabajan sobre el menú. Y en este grupo motor está cocina, dirección, representantes de la educadora y representantes de las familias, ¿vale? Algunas tienen también alguna persona que representa en la empresa, aunque en general las directoras ya cumplen esta función. Entonces, bueno, pues ese equipo que tiene la mirada de las compras, de los pedidos, del equilibrio nutricional, bueno, pues lo que hacemos es trabajar sobre sus menús, no generar menús de la nada, sino sobre los suyos, hacer mejoras, ¿no? En estos mismos criterios que comentaba antes. Ecológico, bueno, ellos tienen el compromiso que adquirían es durante los 4 años que dura la licitación, el primer año meten un grupo de alimentos en ecológico. Puede ser la fruta, las legumbres, los huevos, el aceite de oliva virgen extra, que es de uso obligatorio. Si lo metes en ecológico, cuenta como grupo. Podría ser la carne, podrían ser los lácteos, podrían ser los cereales. Hay grupos diferentes. Cada escuela ha ido eligiendo los grupos que ha querido en el orden que ha querido. Entonces, el primer curso han metido un grupo, el segundo curso han metido un segundo, el tercer curso han metido un cuarto, o sea, tercer y cuarto, 2 grupos más, ya van por 4.
y el cuarto año han metido el quinto grupo de alimentos ecológicos. Eso significa que de manera gradual, pero sostenida, vas haciendo que un porcentaje cada vez más alto del menú sean de alimentos ecológicos, lo cual es muy interesante, bueno, en población infantil en general, pero en 0-3, que son tan chiquitines, ¿no? Y que están en pleno desarrollo neurológico, pues es fantástico, ¿no? No meterle disruptores hormonales en la comida. Entonces, bueno, pues yo quería mencionar este proyecto porque ha sido una apuesta muy potente del ayuntamiento cuando estaba en el gobierno, ahora Madrid. De momento, el actual equipo de gobierno lo está manteniendo. Nosotros querríamos pelear para que los siguientes pliegos salgan con las mismas características, si no mejores. Y claro, es muy interesante porque la red de escuelas infantiles municipales son ya 70 escuelas, si no me equivoco. Quiero decir que estamos hablando de 70 escuelas distribuidas por un montón de distritos diferentes de la ciudad, donde las familias, las educadoras, las cocineras están teniendo acceso, bueno, pues a un montón de información y de sensibilización y de recursos y de materiales. Se me ha olvidado mencionar que estamos haciendo una formación práctica con las cocineras, con una formadora que es cocinera también de escuela municipal madrileña, que lleva más recorrido que las anteriores, ¿no? En esta transición, digamos, ¿no? Y que está en disposición, digamos, bueno, pues de compartir recetas y de enseñar las cosas que ella misma hace en su escuela. O sea, que no es nada así sacado de un libro ni inventado, ¿no? Sino lo que ella misma va haciendo. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un trabajo muy interesante por el potencial, por el montón de puntos, ¿no? Con los que toca relacionados con salud y con sostenibilidad, que al final son dos cosas que van de la mano, que parece que son dos ejes diferentes, pero en realidad van de la mano. Y bueno, con la posibilidad de acceder a toda la comunidad, salvando ahora un poco la situación de COVID que tenemos, que nos ha obligado a reconvertir a virtual un montón de cosas presenciales que teníamos. Y eso ha sido una faena muy gorda. Entonces, bueno, estamos inventando cosas, haciendo alguna sesión en streaming, grabando vídeos, vamos a hacer vídeos de cocina para sustituir a los talleres que teníamos previsto prácticos. Bueno, lo único que hemos hecho una apuesta así muy firme por mantener en presencial ha sido la formación a cocineras, que hemos alquilado una cocina, hemos disminuido mucho el tamaño del grupo, pero bueno, estamos ahí. Y el resto de cosas, bueno, pues dando un poco una de cal y una de arena. A veces cuando tenemos reuniones con grupos motores que son pequeñitos, nos podemos permitir hacerlas presenciales. Y luego hay otras cosas, por ejemplo, con familias. Las familias no están ni siquiera entrando a la escuela a recoger a sus hijos e hijas, con lo cual no la pasa a convocar. Entonces, bueno, pues estamos haciendo cosas más virtuales, ¿no? Pero yo de aquí poner en valor, primero, que cuando hay una normativa, es decir, cuando a nivel institucional se hacen una serie de apuestas, el impacto que tienes es, vamos, muchísimo más grande, que duda cabe, y de hecho los resultados que estamos viendo con esto son muchísimo más altos que los que veníamos viendo en coles de primaria, ¿no? Donde al final es la buena voluntad de la comisión de comedor, que tiene más o menos disponibilidad dependiendo del año, con la más o menos buena disponibilidad de la empresa gestora, en fin, todo como muy, muy difícil y muy despacio, ¿no? Que no es que no sea posible, porque ya os digo que hay coles que han hecho cambios muy importantes, pero porque tenían igual una masa crítica muy, muy potente y un equipo de personas con muchísima dedicación, ¿no? Y el tema de las escuelas infantiles municipales, bueno, pues en Madrid es algo pionero, hay cosas parecidas en Navarra, en Cataluña, en Euskadi, en otros territorios, pero en Madrid, pues, es bastante pionero y bueno, queríamos un poco, nos gustaría que esto se conociera y ponerlo en valor, ¿no? No tanto el proyecto de CERAI, que es solamente acompañar a unas poquitas de esas escuelas, de esas 70 escuelas, estamos acompañando solamente a 12. Las otras 50 y pico ya tuvieron algún tipo de apoyo, de acompañamiento en los cursos anteriores, pero nosotros ahora mismo estamos con un proyecto muy concretito que son las últimas 12 que se inauguraron. Se inauguraron en 2019 y se habían quedado sin acompañamiento, digamos, ¿no? Sin apoyo, para hacer todo este trabajo en sus menús y con las familias y con el personal y bueno, con toda la comunidad.
Y hasta aquí, que llevo ya un ratitín. Si queréis que aclare alguna cosa en particular, porque yo me voy a tener que desenchufar. Tengo aquí a alguien dándome golpes en la pierna. Perdona. ¿Sí? Hola, yo te Hola, oigo. sí. Me has dicho que el proyecto se llamaba, de los ayuntamientos de Madrid, Sarai. Ceray. ¿Cómo? Te lo escribo en el chat. Vale, que es que no oigo bien, muy bien. Vale. Ceray. Y donde vosotras, el grupo que trabajáis se llama Garúa, ¿no? Sí, bueno, yo estoy ahora mismo en nómina de Ceray. Vale. ¿Vale? Pero es un Sarai. proyecto en colaboración Garúa y Ceray. Sarai con Z. Ceray, como te he escrito en el chat. A ver, que lo vea. Es que oigo, entre que oigo de por sí mai, Ceray, vale. Ya lo he visto. Gracias. Y otra pregunta, ¿dónde habéis tenido más problemas con las dietas ha sido con las empresas de catering que van al colegio? Son las que más pegas habéis. Claro, la situación de los coles es que cada colegio contrata a una empresa que le lleva todo el paquete del servicio de comedor. Sí, como fuera un catering, más o menos. Sí, pero no es un catering que cocinan en cocinas. Bueno, los hay que cocinan en cocina central y llevan los alimentos, y los hay que cocinan en la cocina del cole. Sí. ¿Vale? Pero la misma empresa pone las cocineras, pone monitores y monitoras de sala, pone la materia prima, hace los menús, vigila el patio en ese tiempo, es todo un paquete. Entonces, claro, conseguir cambios por parte de esas empresas es muy complicado. No lo entiendo. Muy bien, pues por mi parte no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. ¿Y te llamabas, perdona? Yo me llamo Águeda. Águeda. ¿Qué más? ¿Puedes? No. Águeda Ferrer, lo escribo aquí. Hola, Águeda. Águeda, qué mal. Hola. Águeda. En el chat está. Vale. No me escucha, Águeda. Águeda. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Sí, yo oigo. Mira, en primer lugar, un aplauso por vuestro trabajo. Gracias. En segundo lugar, te quería preguntar si ya que habéis dedicado vuestra labor a cambiar la alimentación de los enanos, cosa que es absolutamente plausible y elogiable, si estáis en colaboración con algún otro colectivo que trabaje en convencer a los enanos de que aquello de lo que pretendéis convencer a los adultos es bueno. ¿Me has entendido? No, repíteme. ¿Cuál es la idea? Que si tenéis algún otro colectivo que trabaje el amor a las lechugas y a las acelgas por parte de los niños. Pues, por ejemplo, en la cooperativa Germinando trabajan el tema de huerto escolar, y Germinando trabaja muchísimo con población infantil y trabaja muy bien temas de agroecología y de alimentación. Y Justicia Alimentaria es una organización también que tiene unos materiales fabulosos. Gracias. Pues si no tenemos más preguntas, dejamos a Águeda. Ahora os paso yo también los enlaces, como he estado haciendo mientras comentaba Ceray Garúa. Os paso de Germinando. Yo quería comentarle a Águeda que nosotros ahora, el ayuntamiento se ha metido con un programa europeo que se llama Food Wave, que seguramente ya os sonará, y que vamos a hacer muchísimas actividades, es precisamente sobre alimentación sostenible y para jóvenes de entre 15 y 35 años, y vamos a trabajar con la UPM y con institutos y con escuelas de cocina y con profesores
en el CRIF, o sea que es un proyecto muy completo, como tú has dicho, la alimentación abarca toda la cadena alimenticia y es súper complejo y tiene muchísimas ramas y, en fin, que aunque estamos confinados, como tú dices también, y que es tan difícil tomar contacto con las familias o hacer actividades de calle o hacer tantas cosas de las que precisamente son comunitarias, ¿no? Que es un poco trabajar con el barrio, pues ahora se nos ha complicado todo muchísimo, pero intentaremos llegar al mayor número de gente y contamos con vuestra colaboración porque vuestro proyecto es de los más bonitos que hay, ¿no? El tema de trabajar en las escuelas con los menús y que quisiéramos ampliarlo pues a las cantinas de la universidad o a los bares de los institutos o a lo que sea, a todos los sitios, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho todo lo que has contado y espero que tengamos muchas sinergias, nada más. Me alegro mucho de oír que se va haciendo más camino todavía por ahí. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas para Águeda, que como decía se tiene que marchar. Las crianzas. Bueno, pues si no tenemos más preguntas y si no, pues siempre si tenéis alguna podéis dirigiros a la cooperativa y preguntar por estos proyectos que os he dejado ya el enlace en el chat. Pues muchas gracias, Águeda, por dedicarnos este ratito y vamos a continuar. Gracias, Mario, por invitarme. Adiós. Hasta luego. La siguiente persona que habíamos invitado, es Pilar, que viene del Ayuntamiento de Madrid, hablarnos de movilidad e intervenciones urbanas en el ámbito escolar. Concretamente, nos comentará también un poco qué es el proyecto STARS y otras cosas del Ayuntamiento de Madrid, pero mejor ya Pilar que nos comente y todo, vale. Todo el espacio ya para ella. Pues voy a intentar compartir pantalla. ¿Me oís y lo veis? Perfectamente, Pilar. Vale. Pues os cuento un poquito. Este proyecto, ahora mismo se llama Stars Eccentric porque estamos también en otro proyecto europeo más ambicioso que se llama Eccentric, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido meter el Star dentro del Eccentric en lo que se refiere a la medida que llevamos, que es movilidad con grupos vulnerables y que se refiere principalmente a niños y mayores, ¿vale? Entonces, el proyecto Stars nace en el 2013 y se apuntan un montón de ciudades europeas y de lo que se pretende, digamos, los objetivos, pues es incrementar los viajes activos al colegio o al instituto, tanto en patinete como en skate, como en bici, como andando, todo lo que sean viajes activos, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene que ver esto algo con los procesos comunitarios? Pues un poquito el tema es que nosotros intentamos hacer activistas de los chavales y de los jóvenes y que ellos a su vez eduquen un poquito a la familia, que muchas veces son los padres y las madres los más dependientes del coche, porque los chavales cuando se les han hecho encuestas siempre prefieren ir andando o en bici, o sea, no, a muy pocos, no sé si llegaba a un 2% de los chavales, un 3% querían ir en coche, ¿no? Pero, sin embargo, hay colegios que hasta el 66% de los alumnos llegan en coche, aunque no es lo normal es un 30%, pero les hay que hasta el 66%, o sea que es un problemón, porque como además todos van a la misma hora, en las horas puntas, pues se forman grandes atascos, se dificulta que los autobuses lleguen a tiempo o con la debida frecuencia, etcétera. Con lo cual, supone esto de la movilidad al cole en coche realmente un problemón. Entonces,
dentro del módulo de movilidad, nosotros lo que queremos, nuestra educación ambiental siempre abarca las tres patas, no solo el tema ambiental relacionado con lo físico, la contaminación, los gases de efecto invernadero, el urbanismo, etcétera, sino también el tema económico, que siempre está muy en colisión y con intereses muy encontrados con los objetivos del medio ambiente, y también la pata social. La pata social nos parece importantísima, o sea, creemos que unas capas de la sociedad educan a las otras, ¿no? Los niños educan a los mayores, los niños educan a los padres, en muchas, o sea, los niños son al final un poco, y los jóvenes sobre todo, de secundaria, de bachiller, son un poco, digamos, agentes de educación. Entonces, un poquito ese es el marco, ¿no? Las tres patas de la sostenibilidad, el STARS como un proyecto de movilidad que está dentro de nuestro programa general de Educar Hoy por un Madrid Más Sostenible, que tiene otros módulos como la biodiversidad o el consumo, en el que está la alimentación que decíamos antes, o la energía o el espacio urbano, ¿no? Y luego una concepción metodológica de lo que es la educación, que es que la escuela se abra a la sociedad, que eso, que no sean burbujas estancas, parece mentira que lo diga ahora con la COVID, pero un poco que eso, que toda la comunidad educativa, tanto profesores como familiares, como alumnos, pues estén, y todo el staff que no son profesores, que también son muy importantes, que a veces son los porteros los que más se ocupan del jardín sostenible o del huerto sostenible, o a veces son los de administración los que acompañan en las bicicletadas, o sea, todo el staff del colegio es importantísimo que esté en esa comunidad, y que esa comunidad no sea cerrada, sino que tenga una permeabilidad con los barrios, para realmente tejer barrio, ¿no? O sea, lo que se dice, crear colectivos con un poquito de fuerza, ¿no? Por otro lado, ya refiriéndonos más en concreto al tema STAR, ya os decía un poco, los objetivos es desde reducir la contaminación y paliar el cambio climático, incrementar los viajes activos. Esto también es mejorar la salud de los estudiantes. Sabéis que hay un problemón con el tema del sedentarismo, que no se produce solo porque los niños vayan en coche al colegio, lógicamente, sino que luego pues tienen muy pocas oportunidades de vivir la calle. No es como antes, que los niños bajaban a jugar a la calle, ahora ya no bajan, ahora están enganchadísimos a las redes sociales y a los videojuegos, y luego las horas de estar sentado en clase, y total, se produce un sedentarismo tremendo, y entonces ha habido un incremento en la obesidad y en el sobrepeso infantil y juvenil en España en los últimos 20 años aterrador. O sea, estamos ya a niveles de Estados Unidos en sobrepeso, no en obesidad, pero en sobrepeso se calcula que el 25%, y algunos dicen hasta el 30%, de los niños tienen sobrepeso, y de las niñas. Entonces, esto es un problemón gordo. O sea, está relacionado por una parte con el tipo de alimentación que se hace, tan de producto procesado, que tiene tantas grasas y tanto azúcar, y por otro lado con el tema de la falta de movilidad, con la falta de ejercicio físico. Entonces, aquí hay estudios muy interesantes cómo además esto afecta precisamente mucho más a los distritos desfavorecidos económicamente. O sea, hay estudios de un médico, Javier Segura, que se dedica mucho a esto, que por ejemplo dicen que los distritos en Madrid de de Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, y no me acuerdo cuál es el cuarto, un Latino Carabanchel, uno de los dos, tienen mayores índices de obesidad, porque los chavales se mueven menos, se ven muchas más horas la televisión o las tablets viendo deporte, pero no se hace deporte, mientras que distritos como Salamanca, Chamartín, Chamberí, etcétera, pues se van a esquiar, o se van o juegan a baloncesto, o tal, hacen más deporte, y los otros ven en la tele o en pantallas más deporte. Esto es nefasto, es nefasto porque es una discriminación tremenda, y esos distritos tienen precisamente con casi 5 años menos de esperanza de vida, ¿vale? Entonces es un tema drástico.
Otro de los objetivos en Excentric es fomentar la autonomía de los niños, mejorar el espacio urbano, porque ellos hacen diagnósticos y luego se lo cuentan al concejal y dicen aquí hace falta esto, lo otro, o sea que de alguna manera participan, o sea, es una participación infanto-juvenil o por lo menos lo intentan, porque muy pocas veces se los hace caso, claro, en hacer propuestas de urbanismo para mejorar la movilidad, ¿eh? Y pues lo que decíamos de crear tejido. No sé si voy muy deprisa porque estoy como un loro, me oigo y digo, madre mía. ¿Entendéis bien? ¿Me oís bien? Se te Vas escucha bien. fenomenal, Pilar. Se Vale. oye muy bien. Es que es Bueno. difícil que no tienes a nadie detrás, pero estamos atentas y Vale. fenomenal. Era por si os habíais ido. No, estamos aquí atendiéndote muy bien. Vale. Bueno, os cuento un poquito la metodología, porque aparte de, por supuesto, acreditar a los colegios con una placa que a veces lleva la estrellita de Stars en bronce o plata, oro, en función de los puntos que hayan conseguido, en función de la cantidad de actividades que hayan hecho, la cantidad de gente del barrio o del propio colegio, la que se haya implicado. Aparte de eso, que es como el caramelito, digamos, no lo podemos quitar porque los coles quieren tener esa placa en el hall, ¿vale? Pero aparte de eso, el peso gordo lo lleva el tema de técnicas de comunicación. Se les da unos cursos para que aprendan a hacer vídeos o carteles o programas de radio o entrevistas a autoridades o a técnicos que tengan que ver con la movilidad. En este caso, cuando hablemos de la alimentación sostenible será lo mismo, con los que tengan que ver con el Instituto de Consumo o con lo que sea, ¿no? Es decir, ¿qué se trata? Se trata de que los chavales hagan ellos sus propias campañas, lo que llaman ahí peer-to-peer, es que ellos mismos hacen los productos de campaña, diseñan o hacen esos vídeos o diseñan esos carteles o hacen el guión de las preguntas que tienen que hacer a las autoridades. Entonces, ellos mismos hacen esas campañas para sus compañeros, para sus iguales. Lo de peer-to-peer es de ellos para ellos, ¿vale? Entonces, con eso se busca no solo que los chavales estén activistas una vez que les has formado, que tengan claros los objetivos, sino también que tengan herramientas para divulgar. Entonces ahí, por ejemplo, veis los carteles que han hecho ahora vamos a ir viendo más. Con los mayores se hizo lo mismo. Los mayores, luego veremos unos vídeos de movilidad, ya os contaré, pero es un poco lo mismo. Entonces vamos a ir viendo algunas experiencias para no liaros con un ladrillo, para que vayáis viendo, ¿no? Esto, por ejemplo, son exposiciones que hacemos. Somos de los que pensamos que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras y carteles potentes como es una bici sujetando el coche o una cebra misma puesta en el paso de cebra que la gente no respeta o este que está a la izquierda, que es un cartel en el que se cambia la escala y se da la importancia a las personas, tanto el que va en patinete como el que va andando, como el que va con un niño y los coches son de menor escala. Es decir, ¿qué pasa con esto? Las ciudades desde los años 60 se han diseñado para el coche, se han comido gran cantidad del espacio urbano, aproximadamente un 70% del espacio urbano se dedica a coches, aparcamientos de coches, etcétera, y sin embargo se ha reducido muchísimo todo el espacio que estaba dedicado a los peatones. Ha habido por muchos años que se hacían las calles más anchas para que pasaran los carriles y las aceras más estrechas. Entonces, esto es importante, que los chavales se den cuenta, ¿no? Como peatones, que son la mayoría, de que se les está, de alguna manera, robando el espacio urbano, aparte de las exposiciones, pues hacemos, por ejemplo, lo del cazavelocidades. El cazavelocidades es una cosa que sencillamente se apunta a un coche, no recoge ni la matrícula ni nada de eso, pero es el que utilizan, por ejemplo, en Oviedo, la policía, aunque luego allí harán además la foto de la matrícula, pero aquí únicamente es para ver la velocidad. Hemos llegado a detectar hasta 80 kilómetros por hora en las Cibeles. 80 kilómetros por hora una moto. Es decir, el rebasar los límites de velocidad es una práctica tan frecuente y además se hace muchas veces en los propios carriles 30, que son los que se comparten entre el coche y los coches y las motos, que claro, eso hace que la ciudad no sea segura para ir en bici en muchos casos o por muchas calles. Por lo tanto, este es un tema muy importante, sacar a los chavales a que hagan un diagnóstico de la calle, a que vean si hay suficientes bancos para los mayores
mayores que no pueden andar más de 100 metros sin sentarse, que vean si en algunos sitios falta un semáforo, si se respeta el paso cebra, si se respeta la velocidad, si la calle está llena de cagaditas de perro que no se recogen y que dificultan porque te resbalas o por lo que sea. Es decir, ellos mismos salen a la calle por grupos, claro, ahora con esto del COVID, pues es que tenemos que hacerlo todo online, que es muy difícil. Pero esto, por ejemplo, se puede mantener. El grupo de chavales que sale a la calle con un profesor, tenemos un listado de cómo se hace el diagnóstico, cada cosa que hay que mirar, y ellos les gusta mucho porque luego lo apuntan en un plano a tamaño real y ponen aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, aquí hace falta un carril bici, aquí no se respeta el carril 30. Entonces, estas cosas en las que tú les haces participar de la realidad, porque tengamos en cuenta que muchas veces el sistema educativo está basado en cosas que no tocan la tierra. Entonces, hacerles tocar tierra, aterrizar sobre problemas concretos que tiene la comunidad, es un poco la base de toda la metodología que seguimos en el proyecto y creo que ha funcionado. No voy a poner los vídeos porque es muy largo, pero por ejemplo esta práctica que es la del Parking Day, es decir, aquí lo que se hace es solo un día al año, qué pena, se coge espacios destinados a aparcacoches, o sea, parking de coches, aquí eran me parece 2 o 3 plazas, esto es en el Colegio Jesús Maestro, y entonces se hace ahí cualquier otra actividad, se da una clase, se monta una exposición, se monta una sala de estar, se monta un jardín con huerto urbano que luego regalan unas plantitas a la gente. En estas actividades luego les acerca mucha gente a preguntar, gente que va por ahí paseando, y entonces los chavales les cuentan por qué se hace eso, para reivindicar el espacio urbano, para pedir que haya menos plazas de aparcacoches y en esa misma banda de aparcacoches que pueda haber un carril bici. En fin, que es una manera de que interaccione el ciudadano que pasa por allí con el escolar. Esperad que no os vea. Por ejemplo, aquí veis otros ejemplos, ¿no? De Parking Day. Pues en uno han hecho ahí como una sala de estar, que en otro hicieron pues un tipo de esculturitas, pusieron esculturas o hicieron, me acuerdo unos que hicieron incluso como un concierto con 4 alumnos tocando la guitarra. O sea que se han hecho muchas experiencias, el árbol de los deseos, es decir, se hacen dinámicas en las que se conciencie a los chavales, a la vez que a la gente que pasa por allí, de todo lo que supone el espacio robado por los coches, ¿vale? Aquí, por ejemplo, otra actividad interesante es el Kiss and Go, que es Bésame y vete, que es una cosa que surge en los aeropuertos hace 30 años porque se montaban tal vez filas de coches que era imposible el tráfico, pues entonces había una zona que era de despedida, ¡mua! Y adiós. Pues esto se ha pretendido hacer en 3 colegios de Madrid, este es uno de ellos, el Montserrat, en la calle Juan Esplandiú, y aquí hay 2 colegios además, el Montserrat y el Ciudad de Roma, y entonces este vídeo sí que os lo voy a poner para que veáis la diferencia. O sea, al final del todo, que aquí no se ve, está la zona, bueno, está ahí la señal, está la zona de Kiss and Go, ¿no? Que los padres sencillamente no pueden ni estacionar, tienen un minuto para dejar al crío y ya está, y se van, ¿vale? Y entonces vais a ver la diferencia, esto solo se hace los viernes, entre un viernes y el resto de los días. Como veis, es bastante diferente el ambiente.
no creo que haga falta comentar nada, ¿no? Es otra manera de vivir la calle, es otra ciudad, es una ciudad amable, cuando no hay tanto ruido de coches, cuando la gente además la gente se pone nerviosa cuando va 5 por hora hasta que llega, casi es 1 kilómetro desde que empieza esa cola de coches hasta la puerta del cole, en fin, tremendo. Otras actividades participativas de la infancia y la juventud, pues llegamos incluso a hacer actividades con niños en el CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que supuestamente es el sitio más serio donde se reúnen los sabios nacionales de estos temas, y como veis en la foto de la izquierda, ahí los chavales hicieron una encuesta entre la gente presuntamente más implicada en temas de sostenibilidad. La encuesta era sobre cómo te mueves, no era solo de movilidad, bebes, no sé, bebidas azucaradas, había temas de alimentación, cuántas veces comes carne a la semana, qué tipo de calefacción tienes, lo que sea. Y los chavales luego hicieron el recuento, de estos ya son de secundaria, y luego en el cierre del CONAMA vieron los resultados un poco en plan cómico, con mucha ironía, diciendo que parecía mentira que la gente más enrollada tuviera unos resultados tan horrorosos a nivel de hábitos cotidianos de sostenibilidad. O sea, creo que estuvo bastante bien y que la gente se quedó un poco empatada, ¿no? De decir, pues mira, si somos este colectivo y hacemos esto, ¿qué no harán los demás, ¿no? Y luego, por ejemplo, la foto de la derecha, esta es una de las veces que han ido a la radio con un proyecto que ahora os contaré más, lo de Yo sí recojo, pero han ido bastantes veces, 4 o 5 a la radio cuando existía la M21, a hablar de todos los proyectos en los que participan. Hablar en la radio a los chavales les encanta, les gusta que se les reconozca, es muy importante para ellos. Os voy a poner este vídeo, que es otro que no tiene nada que ver con lo de la radio, pero para que veáis un poco lo que son las actividades reivindicativas con los chavales. En este vídeo, le pagó el ayuntamiento, no lo hicieron los chavales, pero ellos más o menos hicieron lo que es el guión, ¿no? Respecto a qué cosas querían que salieran. Bueno,
Vamos a ver alguna cosita más, pero no me va a dar mucho tiempo, así que mirad, una cosa que es muy vistosa es, por ejemplo, las bicicletadas. Aparte de la publicidad que supone sobre la bici, esto, el que se reúnan 1.200 personas, como ha pasado algún año en el Día Sin Coches, solo de los colegios, solo entre padres, profes y niños, 1.200 por todo el centro de Madrid, pues esto ya es un logro, pero mucho más importante me parece, porque esto es al fin y al cabo una foto casi publicitaria, mucho más importante es que los chavales monten bicibuses, es decir, que monten grupos de alumnos que vayan todos los días en bici al cole. Eso es mucho más importante. Estas son otras bicicletadas que se han hecho por el centro de Madrid, por Vallecas, también a veces con la embajada holandesa, que siempre se apunta a esto, incluso el propio embajador de Holanda se apunta a estas bicicletadas con ellos. Otras campañas, que es el tema de la acera. La acera es muy importante para que no aparquen en la acera, que se suben los coches, las motos, todo el mundo se sube a la acera, no todos los vehículos, entonces que la acera es de los peatones, que es importante, que tiene que estar limpia, entonces hacíamos pues estas actividades de calle que os digo que les encantan a los chavales para ver qué problemas había, y a los coches que estaban o mal aparcados o que se subían a la acera o tal, pues les poníamos ese cartelito en el espejo, ¿no? No está respetando la norma de movilidad, tal. Todo esto surge en una campaña que se hizo en el ayuntamiento cuando cambió la regulación de tráfico, pero vamos, se ha hecho en varios colegios, y la verdad que los chavales se enrollan muchísimo a hacer cosas cuando son de este tipo, cuando son comunitarias. Otra campaña es la de Yo Soy Recojo para el tema de las cacas. Esta se hizo en colaboración con los mayores. Da mucho fruto el tema de colaboración jóvenes con mayores. Esto fue en la Plaza Mosacero, en Vallecas, y los chavales salen a la calle, hacen encuestas o hacen entrevistas a los viandantes, reparten carteles en cada portal de cada alumno. Se puso el cartelito ese de Yo Sí Recojo, que tenía 5 versiones, era como un rap. Si en Valleca quieres pasear, la caca no tienes que dejar, o lo que sea, no me acuerdo cómo eran los lemas, pero cada uno tenía uno. Se pusieron en las tiendas del barrio, se pusieron por todos los lados. Y como hicimos además una medición, gracias a los de limpieza, en las 4 zonas donde hicimos esa medición, había bajado el volumen de cacas aproximadamente un 20% a los 2 meses. Estoy segura de que ahora ya estará como al principio, porque esto tiene que ser machacar y machacar cada poco y hacer. Y se dejó de hacer, y a lo mejor estamos en los índices del principio, pero desde luego la campaña por 2 meses dio bastante buen fruto. Y luego ya las campañas que realizan en los propios coles para la comunidad educativa, que son, por ejemplo, hacemos todos los años un concurso de carteles. Aquí podéis ver algunos de ellos. Este de la derecha, Todos somos iguales, es porque parece que las chicas tienen problemas con la bici más que los chicos, porque se meten mucho con ellas, porque qué culo más gordo, qué culo más bueno, porque qué mal conduces, porque, bueno, lo mismo que pasa con el coche, lo de siempre, ¿no? Entonces, este rollo de los grupos que hicimos de género, pues acabó con ese cartel, así no, así sí. Podéis ir viendo algunas, estos son por ejemplo de primaria, sobre lo que era un bicibús. Este de la derecha se llegó a imprimir en camiseta. Estos son de secundaria, el de John Lennon, que nadie supo que era John Lennon. Lo hizo una alumna del colegio Isabel la Católica, de 13 años, chinita. Y es John Lennon, pero todo el mundo se creyó que era Harry Potter. Pero bueno, en cualquier caso, los carteles de secundaria siempre tienen como más impacto, ¿no?
Aquí os dejo una serie de enlaces por si queréis ver otras campañas que han hecho los coches. Ya os digo que como es en la metodología, lo de las campañas, por si alguien quiere profundizar más. Y para terminar os voy a poner esto como buena práctica intergeneracional, que ya os digo que se hace para todos, se hace también para temas de plantación de árboles. El año pasado se ha hecho con varios centros de mayores y colegios e institutos también. O sea que se puede hacer con cualquier tema. Siempre, yo creo que esto realmente tanto a los mayores como a los chavales les gusta estar juntos. Es un poco la figura del abuelo tan importantísima, que también tiene una carga de valores que a lo mejor los padres o las madres por falta de tiempo o por vivir ya en otro mundo no tienen esos valores que todavía los abuelos conservan a nivel de sostenibilidad. Muchos vinieron a Madrid desde el campo y saben algo de huertos, muchos saben cómo plantar un árbol, muchos tienen muy en cuenta qué es lo que compran y comen de lo más sano, no suelen comer tantos productos procesados como la generación que tiene 40 o 50, en fin, que son mucho más sostenibles, no derrochan. De alguna manera es importante contar con los abuelos. Os voy a poner, por ejemplo, porque claro, aquí juntábamos chavales de secundaria y también había alguno de primaria y mayores. Estos son del centro de Santa Eugenia, de Puente de Villa de Vallecas. Entonces aquí se decía, a ver, ¿cuáles son los problemas que tenemos en el autobús? Porque esta gente de esta edad, los mayores, sobre todo viajan en autobús, ¿no? No cogen tanto el metro por la dificultad que tiene de accesibilidad, pero van mucho en autobús. Y entonces decían, para nosotros lo horrible es que se ponen los mayores todos en la puerta, porque parece que tienen miedo a que se les cierre la puerta y no les haya dado tiempo a salir y obstaculizan y tal. O otros decían, no, pero también es muy importante el tema de que cada uno en el autobús hace lo que le da la gana. Uno come pipas, otro se echa a dormir, otro se va limpiando las uñas, otro habla alto por el móvil. Entonces, un poco con eso armaron los guiones. Los guiones fueron completamente realizados aunque luego lo ha hecho un profesional, pero los guiones fueron realizados por los mayores y los jóvenes y yo creo que tienen bastante gracia. Vamos a verlos. Bueno, os pongo el último porque ya os he dado mucho la paliza.
Bueno, pues un poquito esto es lo que os quería enseñar. Por todos estos trabajos que han hecho los jóvenes les dieron el premio Muévete Verde a los jóvenes y a los mayores de Santa Eugenia. Y luego esto es un poco para mí el tema de la carta al concejal. El final del proyecto. Si no se llega a realizar esto, pues es que se queda todo un poco en nada, ¿no? Entonces, el tema de que los chavales sean capaces de trabajar en grupo, como veis ahí a la derecha arriba, para realmente hacer una carta en la que pedirle al concejal de turno, que en este caso es el de Vallecas, que está abajo, o a la izquierda es la concejala de Medio Ambiente, Inés Abanés, para hacerle peticiones concretas de qué es lo que les hace falta en su entorno escolar, en su barrio, para que la movilidad funcione mejor. Esto me parece que es un poco el meollo de este tipo de metodología, el hacer a los jóvenes participar en la vida comunitaria. Y nada más. Pues muchas gracias, Pilar, por contarnos el proyecto. Antes de pasar a la siguiente experiencia, nos estaban comentando por el chat si nos podrías poner los vídeos, los enlaces de los vídeos para poder volverlos a ver, porque alguno no se ha escuchado muy bien. Entonces, si quieres, si te es más fácil ponerlos, o los pones en el chat o me los dejas a mí en el WhatsApp y te los mando y los subo ya ahora. Yo esta presentación te la envío ahora y la podéis compartir por todos los sitios que queráis, ¿vale? Perfecto. Y de hecho os he enseñado como los más institucionales, pero luego hay en ese listado que puse hay un montón de vídeos que han hecho los propios chavales, un poco para que os hagáis idea también de hasta dónde ellos, con qué calidad lo hacen, pero con muy buenas ideas, ¿no? Pero vamos, que son vídeos que ellos hacen con la tablet y tal, pero que están muy bien, que se difunden mucho por el colegio y por otros colegios y que es un poco la manera de que hagan campañas. Pues muchas gracias. Pues Lara y Nuria, que nos lo estabais pidiendo, os lo hacemos llegar. De todas formas, haremos un post dentro del blog que tenemos como proyecto con los vídeos que estamos grabando y bueno, luego contando un poco lo que ha sido esta jornada. Ahí pondremos para descargar también esta presentación o otros materiales que nos manden. Pues vamos a dar paso a los siguientes, que vamos ya un poquito medio tarde. La siguiente experiencia con la que vamos a contar son el Huerto de la Alegría y el Huerto Majerit, que nos lo va a contar, creo que empieza Lara y luego Roberto, que nos lo van a contar ellas. Vaya, los dos huertos están en Ciudad Lineal, pero mejor que nos lo cuenten ellas directamente y nada, seguimos. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Perfectamente. Pero no se te ve. Antes de esto, yo tengo una pregunta para Pilar, porque bueno, yo vengo del huerto, pero también soy la presidenta de UNAMPA, de familias, y todas estas campañas jamás nos llega información y sería muy interesante tener conocimiento de ellas, o bien para apuntarnos directamente, o bien incluso para replicarlas a nuestro nivel y adaptarnos a nuestro colegio. ¿O es que estas son campañas que se hacen solo con la dirección del centro y no con las asociaciones familiares? ¿Hola? No se te oye, Pilar. Perdonad, tenía el micrófono. Esto se hace con los colegios que están apuntados en el programa Educar Hoy por un Madrid más sostenible, que actualmente hay 120 colegios, de los cuales 42, creo recordar, están en movilidad, 26 en consumo, 15 en energía, o sea, en diferentes módulos, ¿vale? Esto se ha hecho con los 42 que están en el módulo de movilidad. Pero por ejemplo, este año que el acento se ha puesto en el tema de la alimentación sostenible, se harán campañas con todos los coles probablemente, pero sobre todo con los 26 que están en consumo, apuntados en el módulo de consumo. Pero nosotros solo trabajamos con los coles, no tenemos ni recursos, ni posibilidad, ni humanos, ni materiales para llegar a todos los coles de Madrid, que deben ser como 800. Trabajamos con esos 100. No digo que lleguéis a los coles, pero por ejemplo,
si cada vez que tenéis una campaña lo notificáis a las asociaciones de padres y madres, que sí tenéis un registro, nos lo podéis notificar por mail, a lo mejor sería más fácil si no llegáis a vosotros que las AMPAs os ayuden. O sea, por ejemplo, ahora mismo la CEAPA, la Confederación de Asociaciones, tiene una campaña que es Revuelta Sostenible al Cole, que lo que tratan es, entre otras cosas, de crear rutas seguras al cole, rutas pedestres o rutas en bici. Y claro, todas estas... Me parece que se nos ha ido la voz. Parece que Lara se le ha caído la conexión. Ah, pero probablemente nos está oyendo. No la veo conectada. En cualquier caso, recojo su idea, que la verdad no habíamos pensado en ello, pero nos parece muy interesante. Cada vez que hagamos una campaña, como tenemos el listado de todas las AMPAs de todos los colegios de la ciudad, pues se lo mandaremos a todas por si quieren de alguna manera difundir el material de la exposición o de lo que sea. En cualquier caso, que sepáis que todo el mundo tiene acceso a la web de Educar Hoy por un Madrid Más Sostenible, donde está absolutamente todo tipo de recursos, todo tipo, tanto para el profesorado como para los alumnos, como fichas para el aula, como actividades de campaña, todo, ¿vale? Entonces, cualquiera puede entrar. ¿Ya estás aquí? ¿Me oyes? Tienes el micrófono cerrado. Ahora, los recursos ahí metidos, todo tipo. Vale, pues, gracias. Vale, pues yo quería presentaros esta tarde, buenas tardes, mi nombre es Lara y como decía, pues vengo de parte del Huerto Majerit. Nosotros somos un huerto comunitario que lleva muy poquito en funcionamiento. De hecho, la concesión de uso nos la notificaron el pasado 21 de octubre. Pero antes de la pandemia, pues decidimos una serie de vecinos, gracias a la implicación de la Rueca, pues poner en marcha un solar que estaba totalmente abandonado en el barrio. Queríamos buscar pues un lugar de encuentro para los vecinos, un lugar donde cabemos todos, porque a fin de cuentas la agricultura es algo que es universal. Los tomates son tomates aquí y allí, tendremos diferentes variedades, pero son tomates. Y de ahí nació también el nombre Huerto Majerit, para que se viera esa idea de que somos un huerto integrador. Es un lugar de encuentro para los vecinos porque aunque está cerrado normalmente al público, todas las personas que se implican pueden acceder a él cuando deseen, siempre y cuando se respeten las normas. Y bueno, también un lugar donde poder llevar a cabo una actividad física distinta, totalmente gratuita, y que no solo gratuita, es que te aporta a ti, porque es un lugar donde puedes dejar tus problemas fuera y coges la azada, te pones a cavar o te pones a limpiar las tomateras o te pones... Simplemente yo muchas veces con mis niños, que son muy pequeñines y no me dejan centrarme en el trabajo, pasamos a ver lo que es una planta, a ver cómo el tomate empieza en una flor, cómo va creciendo, cómo no, la comida no es algo tan fácil como ir al mercado y lo compras, sino que la alimentación implica algo más. Sobre todo eso, queríamos un lugar donde formar a los vecinos, un lugar de encuentro, un lugar donde aprender sobre agricultura, un lugar donde aprender sobre medio ambiente. Y creo, la verdad, que lo hemos conseguido porque cada vez somos más miembros. La pandemia es verdad que llevó a que no pudiéramos acceder al huerto porque estaba dentro de un parque municipal y como estuvieron cerrados, pues quedó totalmente salvaje. Pero bueno, la gente ha vuelto con muchos ánimos renovados, hemos creado nuevos lazos de amistad, hemos conocido nueva gente, cada vez hay más vecinos que se acercan, preguntan,
lo dan a conocer. Entonces, bueno, creo que hemos conseguido revitalizar y recuperar un espacio que estaba totalmente en desuso. Y la verdad que yo la impresión que tengo de los vecinos es que todos están muy contentos con que hayamos revitalizado este lugar. Y eso básicamente es lo que os quería contar esta tarde. No sé si queréis que os explique algo más, si es que no se me está oyendo bien, si es que hablo muy deprisa, si es que me he enrollado muy poco en comparación con Pilar. A mí me gustaría que nos contaras un poquito qué tipo de actividades habéis llevado a cabo, si habéis llevado alguna allí a nivel intergeneracional y todo eso. Pues a ver, antes de la pandemia sí hicimos más actividades, hicimos varias plantaciones de semilleros, hicimos un día también, unimos y los niños hicieron carteles de las distintas plantas que teníamos en el huerto. Hubo un día también que vinieron desde una asociación cultural a darnos un taller sobre aromaterapia. El espantapájaros también lo hicieron los niños durante una actividad. Tenemos también unas casitas de pajaritos que se hicieron otro día en una actividad. Y claro, ahora básicamente lo que tenemos a día de hoy son talleres de mantenimiento del huerto. Sí, los incluimos en la campaña del ayuntamiento para donar los alimentos que sacáramos a la red de alimentos del barrio, y así lo hicimos, se donaron unas cuantas habas, etcétera. Y lo que pasa es que, claro, ya este año, como no podemos reunirnos y tiene que ser todo online, pues es que difícilmente vas a hacer una actividad online si tiene que ver con la tierra. Pero sí que estamos intentando negociar con el colegio que algún día los chavales del cole vayan ahí al huerto, como es un espacio libre y bastante amplio, pues puedan allí tener su clase, implicarse, conocer el huerto comunitario, y buscamos sinergias entre el AMPA y el huerto precisamente para eso, para que los chavales también vean que existen otras formas de ocio. No solo eso, y ya te digo, este año básicamente es que no hemos podido organizar nada, no se nos ocurre nada que podamos realizar en estos inviernos. Pero la idea es que este espíritu y este lema de cultivando la tierra, cultivamos personas, no se pierda, y poder reanudar este tipo de actividades en cuanto nos sea posible. ¿Y os habéis planteado hacer algún taller de recetas sostenibles con los productos de la huerta o lo habéis hecho ya? El huerto pertenece a una red de huertos que a su vez también organiza otro tipo de actividades, entre otras el encuentro de huertos y concurso de recetas ecológicas, que será a finales de este mes también. Entonces, no son solo las actividades que proponemos nosotros, sino que la red plantea otras actividades a las que también nos podemos sumar y que distribuimos a través de un grupo de distribución, de una lista de correo electrónico. Pues enhorabuena por la iniciativa tan bonita, tan estupenda. Pues Roberto, ¿nos quieres contar algo del Huerto de la Alegría? Sí, yo os voy a... Sí, creo que ya me oís. Voy a intentar contaros algo, pero antes me voy a permitir romper una lanza por los niños gordos. Los niños gordos no están gordos voluntariamente, en mi modesta opinión. Están gordos por la basura que comen. Y están gordos por la basura que comen porque nuestros dirigentes políticos no agarran el toro por los cuernos. Es mucho más barato darles medio kilo de salchichas que cocinar un plato de lentejas y, bueno, creo que hay poco que hablar al respecto. En segundo lugar, y no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la demagogia de los políticos, los niños no van al cole en coche. A los niños les llevamos los padres en coche. Y les llevamos los padres en coche
por el sistema de elección de los colegios que nos ha venido impuesto por los mismos señores que dicen Madrid me mueve y mejor en bici, y parece ser que hay un proyecto consistente en prohibir que las bicis aparquen en las aceras. Pues ya me dirá usted dónde van a aparcar. Pero bueno, dicho esto, un aplauso por todas las iniciativas que estáis teniendo, porque está claro que la educación es como la lluvia fina, que parece que no moja, pero cae. Y bueno, vamos a empezar con el huerto de la alegría. Ya me ha hecho la vuelta Tony, me ha dicho que no me dedique a polemizar, sino que cuente un poco la historia del huerto de la alegría. Bueno, el huerto de la alegría se llama así porque está ubicado en el barrio de la Alegría del distrito de Ciudad Lineal, al lado del barrio de la Concepción. Sus orígenes están en la asamblea del 15M de la plaza de la Virgen del Romero. Entonces, allí había un descampado absolutamente abandonado y una serie de personas, gentes, ciudadanos, bien es cierto que de lo que antes se denominaba la élite intelectual, pues decidieron utilizar aquello como un lugar de encuentro, un lugar donde se pudieran cultivar personas además de tomates. El terreno estaba en una situación un poco incierta, según decían las autoridades, porque era en parte municipal, tenía otros propietarios particulares que eran medio desconocidos. Se solicitó la instalación del huerto, la administración dio la callada por respuesta. Esto era 2011 y creo que en aquel momento estaba doña Ana Botella como alcaldesa. Y bueno, en ese momento la administración decidió pues mirar para otro lado, porque como aquello no le daba problemas, pues no le importaba. Incluso llegó un momento en el que a instancias de Izquierda Unida se consiguió que el huerto pudiera disponer de la boca de riego para coger agua y en consecuencia poder regar las plantas. Y bueno, eso tuvo sus avatares porque después hubo otro proyecto de toma de aguas en el Ayuntamiento de Madrid que tuvo como consecuencia que se cerraran las bocas de riego. Hubo un cambio de administración en el ayuntamiento y en el huerto no se notó nada. Nos quedamos sin agua, teníamos buenas palabras, pero nada. Aún así, el huerto se mantuvo. Y se mantuvo, bien es cierto, que con una cierta cabezonería de algunas personas, porque claro, las circunstancias que nos rodeaban consistían en que teníamos que coger una carretilla, cargarla de bidones vacíos y llevarla a una fuente con el consiguiente riesgo de que alguno nos denunciara y nos pusieran una multa de 6.000 euros. Y eso obviamente hizo que pues gran parte de las personas se espantaran porque aquello más que un huerto era un sistema de acarreo de agua que yo creo que ni los romanos aguantaban. Pero hablando de los romanos, pues algunos decidimos que el huerto tenía dos nombres, el huerto de la alegría o de los numantinos, porque mientras alguno de los que estábamos allí estuviéramos dispuestos, pues aquello no se iba a desmantelar. El huerto ha tenido además del problema del agua, ha tenido un problema añadido consistente en que paralelamente al huerto en el mismo solar hay una zona que valló el ayuntamiento en su momento y algunos vecinos aprovecharon para poner una especie de parque canino. Entonces los parques caninos que están al lado de las viviendas, pues además de facilitar la vida a quien tiene perro, pues se la dificulta a algunos que tienen la casa al lado y quieren dormir, y si van algunos dueños de perros que no tienen la suficiente consideración, pues provocan problemas en el descanso de los habitantes de al lado. Eso a su vez provocó que, como el ayuntamiento no solucionaba el tema de los perros, pues que algunas personas consideraban
que ya que les molestaba lo de los perros, pues les molestaba el huerto y todo lo que tuviera que ver con aquel solar. Ello nos llevó a situaciones en las que algunos vecinos llamaban a la policía municipal, iban a la concejalía a poner sus quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso eran problemas y simultáneamente pues recibíamos visitas. La Rueca nos prestaba a sus niños, que era una de las cosas más encantadoras que yo he vivido en ese huerto. Un centro de mayores que no es vecino al huerto, sino que está cruzando la calle de Alcalá. El centro de mayores Sanivida nos hace una visita una vez a la semana y nada, yo he de decir que esto era una de las cosas más encantadoras y maravillosas que nos podía ocurrir. Ahora con el tema de la pandemia, pues estamos en periodo de descanso, esperando a que vengan las vacunas o los vacunos o lo que sea para empezar a reanimar el barrio. Y que no se me olvide comentar que la administración finalmente, pues no sé si ha recapacitado o ya se le ha acabado la resistencia, porque ellos son resistentes y nosotros resilientes. Y lo último que ha acontecido es que la propia Junta Municipal ha llevado a una comisión que se ocupa de estos asuntos, en la que participa Zonas Verdes, urbanismo y no sé si algún órgano más, y lo que han llevado ha sido la propuesta de legalización del huerto, porque no se me olvidó comentar antes que el problema de legalización del huerto consistía en que en la parcela que ocupa en parte el huerto y otra parte la zona canina, había previsto construir desde que yo era pequeño una biblioteca y bueno, pues como parece ser que dadas las circunstancias no va a ser posible en estos momentos, la Junta Municipal, que en este momento está llevada por un concejal de Ciudadanos, pues ha decidido que mientras no se construya el edificio, pues que proponen que se regularice el huerto. Nosotros siempre hemos dicho que en esas circunstancias aplaudimos con las orejas, que no vamos a renunciar nunca al huerto, sino que propondremos que cuando se haga el edificio, en la azotea o abajo, en el sótano, se haga un huerto y esa es la situación que tenemos. En lo que se refiere a las experiencias, pues ya os he comentado que a los niños les encantaba ir allí, pero nosotros no nos hemos dedicado nunca a darles la charla. A modo de anécdota, que yo creo que hubiera sido maravilloso que hubiera estado allí el profesor o la profesora de Ciencias Naturales. Recuerdo un día en el que sembraron habas, nevaron hierba, etcétera, y a mí se me ocurrió, pensamiento perverso, pues llevar un poco de remolacha y dársela a probar. Y les comenté que, bueno, que probablemente alguno iba a mear rojo al día siguiente. Pues todos se quedaron con la copla y volvieron a la semana siguiente comentando si les había ocurrido, si no les había ocurrido. Una buena oportunidad de estudiar el aparato digestivo y esas cosas. Pero vamos, yo lo que creo es que los niños lo que tienen que hacer es tocar, sentir y protagonizar, experimentar, y seguro, desde luego, que si han plantado una acelga, la han regado, ya nunca en su vida se van a atrever a decir que las acelgas no valen para nada. Y ya volviendo a los mayores, pues no me queda más remedio que comentar la memoria histórica. La memoria histórica y ver a estos abueletes que venían de Sanivida, pues en rememorar cómo era su pueblo, qué cultivaban, cómo eran los tomates, cómo lo hacía su padre, cómo lo hacía su madre. Y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar.
y no sé qué más queréis que os cuente. Estaría yo 33 horas hablando, no me deja ni seguir, así que es vuestro turno. Voy a tomar un momento la palabra porque como va a haber preguntas, vamos a hacerlas al final cuando nos cuenten Dani y Amaya el banco de saberes también, porque como ya nos hemos pasado de tiempo 8 minutos, pues para poder contarlas, por si alguien tuviera que irse, por lo menos que pudiera escuchar las experiencias, y las demás pues nos podemos quedar un poquito más aquí si queréis. ¿Vale? Pues doy paso a Maya y Dani que nos cuenten, que además justo tiene mucho que ver con esto último que decía Roberto. Memoria histórica y banco de saberes van de la mano, y os dejo con ellos. Vale. Bueno, nos lo habíamos repartido, me tocaba a mí esto, pero de todas maneras, como está Maya por aquí y ha participado bastante en el proyecto, pues también si hago alguna cuñita o algo, la introduces, ¿vale? Y bueno, pues nada, un poco el proyecto que os queríamos contar es el Banco de Saberes que hemos hecho desde los Centros de Educación Ambiental en el Valle de Lozoya. El primero, todo surgió un poco a raíz de un proyecto de agroecología que teníamos en el Centro de Educación Ambiental del Puente del Perdón, en el que estaba trabajando un poco la recuperación de las variedades tradicionales. Y bueno, pues había varios compañeros y compañeras que habían estado visitando otros proyectos y haciendo un curso, el máster de agroecología, y bueno, trajeron una idea que cuando llegó allí nos pareció como una luz, y fue el de contarnos que se había hecho por algún sitio un banco de saberes, un banco para ir recopilando todos los saberes culturales del territorio y poder tener como una base de datos de la cultura tradicional del territorio. Eso desde luego nos entusiasmó, y dentro del proyecto que llevábamos de agroecología, una pata muy importante eran las entrevistas y un poco las preguntas que le íbamos haciendo a la gente más mayor de los municipios de la sierra, tanto desde el manejo tradicional hasta las variedades que habían usado. Y bueno, pues esto como fruto dio lugar a una primera actividad dentro de las primeras jornadas de agroecología que hicimos estaba hablando de hace 12 o 13 años, pues organizamos unas primeras jornadas de agroecología, y dentro de las jornadas de agroecología pues organizamos una primera mesa de sabias. Básicamente consistía en que después de todas las actividades que se habían realizado, más de difusión para la población en general, desde conocer, ver un esquileo, ver cómo se segaba el cereal, y bueno, distintas actividades que se hacían un poco más de difusión. Tenía lugar un encuentro en el que se habían colocado una serie de bancos para que la gente más mayor del municipio que había venido a participar y que se les había invitado a venir, se sentaran y se sacaban varios temas de conversación sobre la cultura tradicional, y bueno, pues se hacía como un foro en el que las distintas personas mayores que habían venido pues iban hablando y comentando cómo eran la huerta antiguamente, cuáles eran las variedades tradicionales, la siega del cereal, el manejo del ganado. Y bueno, fue una actividad muy, muy bonita, y nos dio mucho que pensar. Todo eso, claro, lo pudimos ir tomando nota, grabando y, como siempre, aprendiendo. Pero meses después, desde Servicios Sociales de Sierra Norte, nos llamaron al Centro de Educación Ambiental planteándonos que estaban haciendo un proyecto de fomento de la vida activa entre las personas mayores, y que un poco su objetivo era que salieran a caminar. Entonces nos sentamos con la gente de servicios sociales y estuvimos dándole vueltas, y porque nos decían que hiciéramos una ruta interpretada. Pero claro, decíamos, ¿qué cosas les vamos a contar
a gente que lleva aquí viviendo toda la vida, que seguro que alguna cosa les podemos contar y de hecho les contamos después, pero sobre todo lo que queríamos es que nos contaran ellas y ellos pues desde el uso de los caminos, las zonas de cultivo, un poco sobre la cultura tradicional. Entonces, bueno, pues dándole vueltas vimos que al final era una actividad mucho más completa, porque no solo salían a hacer ejercicio físico, sino que además de fomentar la salud física, también el hecho de empezar a recordar cosas antiguas de hace años, de cómo era los distintos prados, el manejo tradicional, según íbamos pasando por los caminos, también hacíamos mucho ejercicio de memoria. Y luego, además, al ser un grupo numeroso de varios vecinos y vecinas que participaban, pues también se trabajaba mucho el tema de la salud social, ¿no? Entonces trabajaba estas tres patas de la salud física, social y mental. Entonces, bueno, pues nos pareció un proyecto redondo y comenzamos ya así, de forma periódica, con lo que empezó a ser el Banco de Saberes. Lo primero que hicimos fue unas jornadas que le llamábamos desayunos informativos. Entonces, en distintos pueblos de la Sierra Norte, en colaboración con servicios sociales, convocábamos un desayuno en el que invitábamos a las personas mayores a venir, a almorzar a media mañana y lanzábamos sobre la mesa distintos temas para que un poco nos pudieran contar cómo era esa cultura tradicional, ¿no? Se tocaron todo tipo de temas, ahora os cuento un poco más. Entonces, lo primero que empezamos a hacer fueron los desayunos informativos. Luego, una vez ya nos conocíamos, en algunos municipios solo hacíamos desayunos informativos de forma periódica, pero en algunos vimos que les parecía buena la idea de, además de quedar un día a desayunar, darnos un paseíto y que por el entorno del pueblo, por los caminos, ¿no? Por las callejas, nos fueran contando distintas cosas sobre las fincas, el territorio, en la vida de antes. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos la segunda parte del Banco Saberes, después de los desayunos informativos, que fueron los paseos para el recuerdo. Entonces, fue un proyecto muy bonito, los primeros paseos eran en entornos municipales, pero empezó a surgir la idea de ir al pueblo al lado y visitar a las vecinas del otro pueblo, almorzar siempre la clave, junto con ellas, y volver otra vez hasta el municipio y hablar un poco de cómo se iba antes de un pueblo a otro en época de fiestas o cuando había que ir pues a trabajar, a las huertas, al finca de al lado. Y bueno, pues a partir de ahí nos empezaron a hablar desde los usos de las especies silvestres, las zonas de cultivo, el manejo del ganado, las tareas del día a día también, ¿no? El ir a lavar al río, el ir a recoger a los animales, el soltar a los cerdos, el recogerlos y devolverlos a las fincas y, bueno, muchos más sobre el día a día. Entonces, luego dimos un paso más, viendo que salían muchos temas aleatorios según las zonas por las que pasáramos y que en concreto salía a veces algunas informantes que controlaban muchísimo de algunos temas y que era algo que teníamos que profundizar más. Entonces dimos al tercer paso, después de estos desayunos informativos y de estos paseos para el recuerdo, ya dimos el tercer paso, que empezaron a ser las mesas de sabias. Las mesas de sabias las hacíamos en algunos municipios y ya no solo convocábamos el Centro de Educación Ambiental y Servicios Sociales, sino que muchas veces los ayuntamientos se sumaban y también las asociaciones municipales, sobre todo las asociaciones de mujeres y de mayores. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener unas mesas de trabajo en las que, por un lado, organizábamos los propios desayunos y los propios paseos, pero luego también desde esas mesas se organizaban, digamos, como jornadas temáticas para hablar de algunos temas más concretos. En concreto, en el Centro de Educación Ambiental llevamos años con un programa de recuperación de variedades tradicionales y algunas de las primeras mesas fueron para hablar pues, de variedades tradicionales que se cultivaban en la Sierra Norte. El tema de judías, ¿no? De las variedades de judías de la sierra, algunas variedades de tomate, bueno, y luego en general sobre todo lo que se cultivaba. Pero poco a poco empezamos a ver, se empezaron a salir algunos temas
Y en estas mesas de sabias empezamos a hacer algunas temáticas que seguían hablando de la cultura tradicional, pero que abrían un poquito más el abanico. En alguna de las mesas empezamos a hablar sobre los juegos y las canciones de antes. En alguna de las mesas empezamos a hablar sobre las recetas, y no solo las recetas, sino la obtención de cada uno de los ingredientes. Y todo esto nos fue acercando mucho a esa relación que tenían los vecinos y las vecinas de la Sierra Norte con el entorno más cercano, ¿no? Y con la obtención de recursos desde el propio territorio. Entonces, bueno, fuimos haciendo mesas temáticas también, mesas de sabias sobre el origen de los nombres de las calles, de los municipios. Hacíamos una especie de callejero en el que se hablaba de la historia de las calles y luego alguna anécdota o cómo había sido esa calle años atrás. Hicimos también una mesa de sabias sobre el tema de la crianza de antaño, cómo era antes. Además, lo hicimos en colaboración con las casas de niños y con las profesoras, las profes de las casas de niños de las guarderías de la sierra. Y bueno, pues una demanda que había de muchas familias era de entender cómo se criaba antes a los niños, compararlo con lo de ahora, ver cosas que se habían mejorado y cosas que se habían perdido. Y bueno, pues estuvo trabajando también todo este tema de la crianza de antaño. Luego también salieron algunos temas, por ejemplo, como las tareas diarias del hogar. Entonces salieron sobre cómo se lavaba la ropa, sobre cómo se llevaban a cuidar los animales, la recogida de agua con el cántaro en la fuente, para luego llevarlo al aseo, las zonas de uso compartido, por ejemplo, los días de hacendera, cuando todos los vecinos iban a limpiar las caceras de agua. Y bueno, pues así fueron saliendo a partir de ahí también muchas anécdotas y curiosidades. Y también hubo una de las últimas mesas de sabias que hicimos, fueron la de el anecdotario. Fue un anecdotario en uno de los municipios de la sierra sobre las distintas anécdotas que habían surgido en distintos momentos y que eran pues bonitas de recordar. Entonces, bueno, pues poco a poco se fue estructurando un poco este programa, pero faltaba una parte importante, que era la parte de la devolución. Teníamos toda esta parte de recogida de información y de promoción de actividades comunitarias con los vecinos y vecinas más mayores de los municipios a través de los desayunos informativos, los paseos para el recuerdo y las mesas de sabias, pero había que hacer algún tipo de devolución. Entonces, inicialmente empezamos a hacer unos pequeños dosieres fotocopiados para las personas que habían participado, para que toda esa información que se había recogido se la llevaran a casa y se la pudieran mostrar a sus hijos, a sus hijas, a los nietos, a los vecinos. Pero alguno de los municipios dio un paso más y planteó la idea de hacer ya unos cuadernitos de editorial un poquito más interesantes para regalárselo ya no solo a las vecinas que habían participado, sino a todos los vecinos del municipio. Entonces se editaron algunos libros, incluso algunos materiales, algunas sendas que están recogidas dentro del catálogo de sendas de la Comunidad de Madrid y que no son sendas por el medio, por el campo, digamos, ni por ni por el monte, sino recorriendo algunos de los municipios y contando algunas de las historias de las zonas donde iban a la Solana a coser o al río a lavar y, bueno, contando distintas historias. Y, bueno, pues ya finalmente el último trabajo fue el del anecdotario que os comentaba, y este año, pensando un poco qué hacer, había varios temas sobre la mesa, varios grupos nuevos de vecinas de algunos municipios con los que no habíamos trabajado, para trabajar temas como el uso de las plantas silvestres o de la construcción de muro tradicional. Pero llegó el 2020 y la alerta sanitaria y el confinamiento. Entonces, este año se ha abierto una nueva línea de trabajo dentro del Banco de Saberes. Una vez más, llamamos a servicios sociales para ver un poco cuáles eran las necesidades de los vecinos, y nos comentaban que algunas de las personas más mayores sí que se habían quedado muy aisladas con el tema del confinamiento, y que podía ser interesante iniciar, en vez de visitas presenciales o mesas de trabajo o paseos, llamadas telefónicas. Entonces, un grupo de compañeras del Centro de Educación Ambiental se organizó, se repartió el listado de contactos
y poco a poco fuimos contactando con algunas de las mujeres y algunos hombres que viven y que llevan muchos años viviendo en la Sierra Norte o que incluso han nacido aquí, y se ha hecho todo un trabajo de acompañamiento durante la cuarentena con llamadas de distinta periodicidad, porque también dependía un poco de la relación que la educadora establecía con la persona que se le llamaba, pues se llama semanales, quincenales o mensuales, un poco con la excusa de seguir recogiendo información del territorio. Entonces ha sido un proyecto también muy bonito porque esta última parte nos ha permitido también conectar de otra forma y bueno, quedar en que cuando ya sea seguro quedar con estas vecinas, poder hacer un encuentro, ver a las personas que les llamaban y toda esta información que se iba recogiendo en las llamadas también sobre la cultura tradicional se está ahora recopilando también pues, para poder editar un pequeño folleto y poder mandárselo a todas las participantes. Luego, toda esta información no solo se manda a las participantes, sino que luego lo mandamos a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas locales y sobre todo lo tenemos en el Centro de Educación Ambiental para poder mejorar un poco la interpretación del territorio que hacemos en las actividades guiadas y junto con la cultura, o sea, junto con el patrimonio ambiental, poder hablar mucho del patrimonio cultural del territorio. Y bueno, un poco esto así en resumen, que vamos ya un poquillo fuera de hora, es el proyecto que llevamos desde el Centro de Educación Ambiental del Banco de Saberes. Así que no sé si da tiempo para alguna preguntilla, Amaya quiere incorporar algo, pero aquí hemos terminado. ¿Puedo decir algo? Perdón. Nada, no, yo solo quería añadir así una cosita de esta última parte que comentaba Dani de las llamadas telefónicas de acompañamiento y así, que el tema que se ha elegido esta vez para darle un poquito más de profundidad, se ha buscado profundizar un poco precisamente en los trabajos comunitarios, ¿no? En ese trabajo comunitario que se hacía tradicionalmente en los pueblos, pues de ir todos juntos a segar el prado de un vecino o ir todos juntos a arreglar la reguera, que era el canal de riego común de todos, o un poco todos esos trabajos esos trabajos comunitarios de apoyo mutuo que muchos vecinos y muchas vecinas los han conocido y hablan mucho de ellos. Y justo precisamente durante el confinamiento, que era este momento en el que estábamos todos ahí un poco encerrados en las casas, pero que hubo también un gran movimiento de apoyarnos unos a otros, pues fue un tema muy recurrente y que salió mucho y es un poquito el que se va a intentar recoger también pues en algún artículo o en alguna publicación. Pilar ha comentado que quería decir algo, Lara también ha levantado la mano. Te quería dar la enhorabuena porque me parece un trabajo precioso, precioso y un poco porque toca las dos fibras sensibles, ¿no? Que es la interacción entre las personas y la interacción entre el pasado y el presente y la interacción con la naturaleza. Entonces, me ha parecido muy rico, realmente muy rico, un trabajo estupendo. Y lo que me gustaría es saber si lo tenéis en alguna memoria recogido para copiároslo si podemos. A ver. Pues uno de los problemillas que hemos tenido es que al final han sido muchos pequeños proyectos, porque sabéis, en la Sierra Norte son 42 municipios, principalmente hemos trabajado en la zona del Valle de Lozoya, pero hemos trabajado en realidad con muchos pequeños proyectitos en distintos municipios y en cada uno se ha ido recopilando de una forma distinta. Entonces, una de las líneas de trabajo que nos hemos marcado este año para el Banco de Saberes, también viendo también un poco la reducción de actividades presenciales, sobre todo con esta población que suele ser de riesgo, entonces una de las cosas que nos hemos planteado es reorganizar todo el material, tanto lo que es el proyecto en sí como toda esta información que se ha ido recopilando. Y bueno, es uno de los objetivos que nos hemos puesto para este año, así que sí, ahora mismo no tenemos así nada que ofrecer. Estamos en el blog del Centro de Educación Ambiental generando un pequeño espacio para contar el proyecto y para ir subiendo todos los materiales que de momento están un poco sueltos, pero que bueno, poco a poco vamos a ir recopilando y que si buscáis Centro de Educación Ambiental El Cuadrón en Google, rápido encontraréis el blog y o si no ahora lo ponemos en el chat
y lo poquito que tenemos lo vamos compartiendo por ahí, pero este año un poco el objetivo, bueno, este curso, perdonad, vamos por curso escolar, este curso nos hemos planteado el ampliar sobre todo esa parte. Muy bien, muchas gracias. Y también quería decirle a Roberto que, bueno, como numantina, que estoy en Palencia, pasando el COVID, por cierto, soy de aquí, de Palencia, y somos los vacíos numantinos, y que efectivamente que muchísimo ánimo, que espero que todo se solucione, todo se legalice y tengáis la boca de riego al lado, y que me alegro muchísimo de que hayáis persistido tantísimo. Y que, como tú dices, si se construye un edificio, que se pueda poner en la azotea o en el sótano un huerto en cualquier caso, ¿no? Muchas gracias también, Roberto. Pues creo que tenía la palabra Lara y luego quería comentarle una cosita, y si queréis recojo alguna palabra más y vamos cerrando porque ya nos hemos quedado muy poquita gente. O como veáis. Pues los centros de educación ambiental, o sea, ¿son organismos públicos? ¿Dependen de los organismos públicos o de qué dependen? ¿O son asociaciones de personas? Sí, bueno, en realidad habrá de todo. La mayoría son o bien proyectos municipales o, en el caso de los nuestros, la red de centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. Son 9 centros que hay repartidos por toda la comunidad y el Cuadrón es uno de ellos. Y son proyectos de la comunidad. Ok, muchas gracias. Y de todas formas, muchas felicidades también por el proyecto porque es descomunal y muy bonito. Muchas gracias. Sí, nada, bueno, yo os quería, con el Banco de Saberes, como con lo que planteaba Pilar, se me ocurría que, como por redimensionar el proyecto, no sé si conocéis un proyecto que se llama Experimenta Lab, que mira, lo voy a poner aquí por si lo queréis echar un vistazo, que una de las cosas que hace es recoger memorias colectivas y comunitarias. De hecho, si os metéis en el enlace, el de redes de apoyo han recogido, es como un banco de qué han sido las redes de apoyo en Villaverde. Entonces, a lo mejor podíais crear algún tipo de sinergia, invitarles, que os den alguna idea de cómo poder recogerlo, y porque además luego muchas veces los proyectos también, o el problema que tenemos es que muchas veces hay como que tener una actitud de poder venderlos de imagen, ¿no? Y lo llamas Saber el Lab y te lo financian y te contratan a 2 personas más en la Comunidad de Madrid, porque muchas veces pasa esas cosas. Os lo digo por si os interesa, y bueno, pues que estaba esto aquí, nada más. También, vamos, que no tiene que ver con esto en concreto, pero me estaba recordando a este proyecto. Muy bien, echaremos un vistacillo. Gracias, lo miraremos. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando, que nos hemos pasado más de media hora. Bueno, muchas gracias a Maya, a Dani, que hemos estado los 2 días con vosotras, a Lara, a Roberto, a Águeda y a Pilar, que nos han contado las experiencias, y bueno, y a todas pues por poder venir aquí, que bueno, ya nos hemos quedado las de casa, creo, nada más. Y bueno, pues a ver si podemos seguir haciendo cosas juntas y nos iremos encontrando en sitios seguramente. Bueno, las que somos o trabajamos en Ciudad Lineal, sabéis que acaba nuestro proyecto de intervención comunitaria e intercultural, y estos ciclos formativos pues los estamos haciendo para darle continuidad y crear ideas para darle sostenibilidad precisamente a los procesos comunitarios en los barrios de Ciudad Lineal donde estamos. Así que bueno, hasta diciembre estamos en los correos.